hemos cometido errores históricos muy fuertes que merecen ser revisados, que tenemos la obligación de revisarlos y fundamentalmente de plantearnos una salida ético-política frente a esta crisis como psicología, como disciplina. Y eso es una cosa que no solamente compete al campo de la psicología social o al campo de la psicología política, no señor, compete a la psicología, porque uno supone que está claro el principio ético en la psicología de que todo lo que haga la psicología tendría que estar dirigido hacia el mejoramiento, hacia la mejora de las condiciones de existencia material, psicológica y espiritual. No se pueden separar, constituyen una unidad de sentido complejo, profundo. Es decir, la psicología tiene que preguntar si está ayudando a dignificar o no la existencia, y si no lo está haciendo, tiene que plantearse cómo lo va a hacer de aquí en adelante. No se puede seguir engañando. Es un ejercicio, digamos, la psicología se supone que le dice a la gente de afuera, que le pregunta, y lo básico que la psicología siempre le dice es, sí tenemos que trabajar con el problema de la verdad histórica, y no de la mentira. Si me vas a decir mentiras, no te puedo ayudar, dicen la mayoría de psicólogos clínicos. Y tienen razón. Si es sobre la mentira, no podemos ayudar. Si es para la construcción de la verdad histórica, podemos ayudar mucho. Y quisiera retomar en esta primera parte, voy a trabajar en dos momentos esta pequeña intervención. Una, un poco recogiendo eso que estoy planteando, cómo se hizo evidente, cómo se está haciendo evidente esta crisis. Y en la segunda parte, un poco la propuesta que estoy trabajando de una psicología de la subversión, que es una propuesta ya de salida, seguramente habrá muchas más, para, digamos, decidir políticamente una ruptura con esa psicología que veníamos consumiendo y que no venía haciendo mucho. En un libro que escribí de una investigación que hicimos en el año 2016, se publicó un libro en 2017 que se llama La psicología como engaño, y en alguna de los análisis críticos que hago de la psicología, retomo al maestro Boaventura de Sousa Santos, que me parece que estamos en la obligación también de filtrar los niveles de análisis con respecto a lo que está pasando y ver cómo está la construcción de pensamiento argumentativo anticipatorio, digamos, como lo plantea el maestro Sergio de Zuviría, un filósofo colombiano. Y el mismo maestro Sergio de Zuviría recomienda mucho la lectura de Boaventura de Sousa. Publicó un libro hace muy poco, primero en portugués y luego en español, que se llama algo así como La cruel pedagogía del virus, en la que coincidimos con casi todas las tesis que él plantea allí. El profesor Boaventura de Sousa Santos planteaba hace un tiempo, en su argumentación de lo que él llama la sociología de las ausencias, una tesis que me parece que es muy importante revisar en el mundo de la psicología. Esa tesis la plantea él básicamente, lo abro comillas, él dice: lo que no existe es de hecho activamente producido como no existente. O sea, como alternativa no creíble a lo que no existe. Esto pasa mucho en el mundo de la psicología occidental que consumimos, que solo acepta como válido, como propio, el propio conocimiento que produce la psicología de acuerdo a sus propios cánones, de acuerdo a sus propios métodos, inclusive imponiendo dispositivos que no tendría que imponer, como la utilización de dispositivos de colonización intelectual como las normas APA. Es decir, en la psicología latinoamericana sigue teniendo un problema muy, muy complicado en términos de no lograr liberarse, emanciparse, hasta de cosas básicas como un manual de publicación que nos imponen desde Norteamérica,
en el que no está permitido, por ejemplo, hablar en primera persona. Imagínense lo que podríamos potenciar si en lugar de prohibirle y castigarle al estudiante por hablar en primera persona, le potenciáramos esas habilidades y esas capacidades. En lugar de obligarle a que tenga que citar y referenciar en una cadena que nunca acaba, una cadena perversa, tiene que citar citar y referenciar obligado a los pensadores norteamericanos y europeos, pero no puede citar al chamán, no puede citar a la madre comunitaria, no puede citar al taxista, porque no hacen parte del mundo de la ciencia, que es un mundo muy clasificado. El mundo de la ciencia en la psicología es una cosa muy complicada. Y entonces el maestro Boaventura de Sousa plantea 5 grandes elementos que hacen parte de eso que él llama la sociología de las ausencias, digamos como mecanismo concreto de invisibilización. Si algo hace las normas APA es que no permite la construcción de autonomía intelectual, no permite la incorporación de otro tipo de saberes, los niega, y al negarlos, pues claro, ya sabemos que los mata también simbólicamente. Lo mismo pasa con los manuales de diagnóstico. Todo el mundo sabe, basta con que ustedes hagan 2 pruebas, en este momento lo pueden hacer si tienen un celular a la mano, y ustedes buscan como ¿Y eso qué significa? Significa, no puedo creer que esté conversando con usted, señora. Pues hágale más, tal vez así pueda hacer que entre en razón su cabeza. ¿Qué? Perdón, si alguien tiene abierto su micrófono, lo cierre, por favor, para que el conferencista pueda continuar con su actividad. Gracias. Bueno, pensé que era que me estaban preguntando, pero entonces, basta con que ustedes digiten ahí en el buscador, en todopoderoso Google, APA tortura, y van a encontrar situaciones muy delicadas en términos éticos sobre lo que hizo la APA, algunos, pero lo hizo como APA, hay que decirlo, de primero modificar el código de ética para después contratar servicios que implicaran acompañamiento en situaciones que son consideradas como tortura. Es una situación que tendríamos que revisar éticamente. Uno tendría que decir, bueno, si estamos utilizando este dispositivo que tiene esos antecedentes éticos, tendríamos que revisarlo. Lo que tenemos es que pensar cómo en América Latina construimos nuestro propio manual de publicación, de textos, de libros, de nuestra producción intelectual, de tal forma que en ese proceso vayamos visibilizando lo históricamente invisibilizado. ¿Y qué ha sido lo históricamente invisibilizado? Nuestros pensadores y nuestras pensadoras. El colonialismo intelectual de las universidades en América Latina en psicología es impresionante. Nosotros tenemos un afán, una especie de complejo de inferioridad impresionante con respecto a pensadores europeos y norteamericanos, y eso no puede seguir pasando. No podemos seguir validando ese tipo de situaciones, radicalmente no. Si hay un imperativo ético en este momento de crisis, tiene que ser que los psicólogos y las psicólogas de América Latina, que históricamente han tenido que enfrentar situaciones muy difíciles para desarrollar su trabajo, en el caso de Colombia, en el caso de México, la violencia de todo tipo es una cosa en la que uno se vuelve normal que el psicólogo desarrolle su trabajo, que piense, que quiera, que haga su trabajo en medio de una violencia política impresionante. ¿Y cómo es posible que esos psicólogos y esas psicólogas sigan siendo despreciados, sigan siendo colocados como de cuarta, quinta categoría? ¿Y cómo es posible que ni siquiera se le permita a los estudiantes hacer críticas tranquilas, como cuando se van a tomar un tequila, sobre tal o cual pensador? ¿Por qué tenemos que seguirles creando en nuestras universidades, en el territorio latinoamericano, a estos pensadores que fueron importantes, no se niega, que hicieron contribuciones importantes, por supuesto que no se puede negar, sería uno muy torpe, ¿no?
no se trata de no leerlos. Y digo leerlos porque la mayoría son hombres, no son mujeres. La mayoría de teóricos en la psicología son hombres, no son mujeres. Pero hay que buscar una relación de justicia cognitiva, fácil, en la que el pensador y la pensadora latinoamericana estén en igualdad de condiciones frente al... Y eso implica revalorar también las condiciones hasta laborales de los psicólogos y las psicólogas, y en el mundo educativo ni se diga, ¿no? Entonces el maestro Boaventura de Sousa habla de 5 aspectos que son muy potentes y yo lo voy a mencionar rápidamente para poder trabajar lo de psicología de la subversión. El primer aspecto que él llama la atención en esto de la sociología de las ausencias es lo que él llama lo ignorante. Eso llevado al mundo de la psicología es muy fuerte. Lo que existe por fuera del sistema es ignorado y despreciado. Eso pasa en la psicología. Durante más de 100 años, la psicología que conocemos ha venido construyendo su propio sistema mundo autorreferencial, sus propios muros, sus propias barreras, su propia cárcel. Eso es un problema. Encerrarse en el dogma es un problema muy serio, porque no permite el diálogo sincero, el diálogo constructivo, el diálogo argumentativo con los otros saberes. En su afán paranoide por lograr un estatuto científico, la psicología occidental que tanto se consume en nuestras universidades terminó por negar sistemáticamente cualquier otra posibilidad de conocimiento que pudiera ayudar a mejorar la salud psicológica y espiritual de nuestros pueblos. El resultado no podría ser otro que una psicología ignorante que desprecia lo distinto a su propio sistema de referencia. Por ello es tan difícil superar esos 2 problemas históricos de nuestra psicología, la psicologización y la patologización de la vida cotidiana. Si uno le quita esas 2 cosas al mundo de la psicología se queda completamente confundida, desorientada, no sabe qué hacer. Si uno le quita la patologización y la psicologización, la psicología entra en una crisis peor de la que estamos. Y es importante saber que no solo se es ignorante por ausencia, sino por jactancia, por hartazgo, ¿no? En este momento tenemos una psicología que es muy ignorante porque ignora los otro tipo de saberes, como el saber de la antropología, como el saber de la filosofía, de la lingüística, de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, de los campesinos, de las campesinas, de las parteras, de los chamanes, de los taitas, como les decimos en Colombia. Y por otro lado, está saturada de una cantidad de información que nunca puede poner en contexto, lo máximo que puede poner en contexto es citando autores, que ni siquiera logra abordar en su complejidad, sino que se ve obligado a citarlo, en un ejercicio perverso en el que se reemplazó, el amor fue reemplazado por la complacencia. Fíjense que el elemento perverso de las normas APA es que el estudiante complace al profesor y le cita y le referencia y le reverencia lo que el profesor quiere que le cite y le referencie y le reverencie. ¿Sí ven? No el pensamiento crítico propio del estudiante, así le diga eso. Luego, el otro elemento que menciona Boaventura es lo retrasado. Eso sí que tiene que ver con la psicología nuestra. Leo textualmente de mi libro. Lo que se pone por fuera de las linealidades hegemónicas es considerado retrasado, primitivo, salvaje, tradicional, subdesarrollado. La psicología occidental que conocemos es una gran factoría de dispositivos ideológicos para la naturalización de las desigualdades de todo tipo. Para ello dedica sus mayores esfuerzos en ejercicios de medición que buscan justificar la existencia de una buena cantidad de formas
de retrasos, siendo los retrasos, lo retrasado mental, el más enraizado socialmente. Ese es un peligro latente en el mundo de la psicología cuando uno no trasciende el plano de lo técnico-tecnológico. En el mundo de esta psicología, lo retrasado se asocia a lo anormal, lo disfuncional, lo enfermo en el mejor de los casos, lo caduco, tal como sucede con la medicina tradicional popular. En este caso, la no existencia asume la forma de residualización, dice el maestro Boaventura de Sousa. Es decir, que nosotros nos encargamos de hacer un epistemicidio mayor cuando no incorporamos esas epistemes que podrían ayudar a mejorar la salud psicológica de las personas. El tercer elemento es lo inferior. Lo inferior, vuelvo y leo textualmente de mi texto, pero valga la redundancia, es natural que haya superiores o inferiores. La psicología participa de ese juego. Lo inferior, en muchos casos, es insuperable y por tanto no es alternativa creíble, se dice. Lo retrasado, como descalificación sistemática, va configurando la normalización de lo inferior como algo potencialmente inmodificable, una cosa fatalista. De acuerdo con esta lógica, la no existencia es producida bajo la forma de una inferioridad insuperable. Es decir, ahí no hay nada que hacer, cierre la puerta y vámonos. Esto ya no se puede superar. Esta deshumanización en la que estamos ya no se puede superar. Si el pobre es pobre porque no trabaja más, porque no se esfuerza. Aquí tenemos una vicepresidenta que cada vez que habla, lamentablemente, solo habla barbaridades y lo último que dijo es que el gobierno no tenía por qué mantener tanta gente, como si fuera el gobierno el que mantuviera. Imagínense el error, el doble error que hay de una persona que ocupa un cargo de estos. Una práctica común en la psicología es describir los objetos que aborda sin plantearse el problema de su transformación. Una vez se describen los fenómenos psicológicos, se procede a su clasificación y con ello a su naturalización en una compleja e imperceptible escala de supuestas tolerancias a las diferencias. Así se va justificando psicológicamente las diferencias y desigualdades sociales. La psicología que se pone por fuera de esta lógica de poder invisibilizante es declarada inferior, incapaz de producción teórica o metodológica, y a lo sumo solo se le reconoce un papel auxiliar de la psicología superior. Pasa mucho con la psicología social, con la psicología comunitaria, que no se le da la misma importancia en el proceso de investigación, de formación y de ejercicio de la profesión, no se le da la misma importancia que se le da a la psicología clínica, por ejemplo. Y tendrían que tener la misma importancia. El cuarto elemento es lo que él llama lo local particular como banalidad. Solo tiene validez lo que alcanza a ser universal y global. Durante 100 años la psicología se dedicó a construir un sofisticado sistema de verdades con pretensión de universalidad. Eso no es posible. Las condiciones locales y particulares en donde se aplica dicha psicología no tienen mucha importancia y por tanto son negadas o distorsionadas sistemáticamente hasta provocar su desaparición. Las entidades o realidades definidas como particulares o locales están aprisionadas en escalas que las incapacitan para ser alternativas creíbles a lo que existe de modo universal o global. No se puede negar, siguiendo esta línea de discusión, que la psicología lleva a dicha incapacidad paralizante a muchos saberes producidos localmente. Y el último elemento que menciona el maestro Boaventura de Sousa es lo improductivo estéril. Y fíjense cómo lo plantea. Lo que no, y estoy citando de mi texto, lo que no produce ganancia no existe o no debe existir. Imagínense el peligro de este planteamiento en la psicología, porque no podemos negar que la psicología se mercantilizó completamente a través de esta última fase
del capitalismo que le llamamos neoliberalismo, se mercantilizó a nivel universitario y se deshumanizó a nivel profesional, porque solo pareciera ser que tiene derecho a acceder al saber psicológico quien tiene dinero, recurso económico para acceder a dicho saber para mejorar su salud psicológica o su salud mental. ¿Sí ven? Quien no tenga posibilidades económicas no puede acceder al saber psicológico y eso no parece ser una cosa muy justa, ¿no? No parece ser que que ese hubiera sido el horizonte ético de cómo surge la psicología. No parece ser, algo pasó. La psicología, su fundamento humano tiende a desaparecer cada vez es más fría, cada vez es más deshumanizada, cada vez es más indiferente. El último elemento, bueno, estaba hablando de lo improductivo o estéril. La lógica neoliberal en la psicología se manifiesta en una especie de mercado lucrativo por encima del dolor humano. Esto es transmitido a las nuevas generaciones de psicólogas y psicólogos bajo el supuesto principio de corresponsabilidad de quien necesita el saber psicológico para mejorar sus procesos. Eso es una trampa. De esta forma, quienes optan por caminos distintos al lucro son señalados como activistas o soñadores o malos profesionales por no cobrar tasas altas por su trabajo. No es el caso de Colombia y menos mal porque estaríamos en una lucha muy fuerte de resistencia, pero hay países donde el Colegio de Psicólogos establece un mínimo básico que el psicólogo tiene que cobrar por sus servicios clínicos y si el psicólogo cobra por debajo de eso, es multado, es penalizado, hasta es suspendido porque se le considera que allí hubo una deslealtad profesional. Eso tenemos que revisarlo, porque si el psicólogo o la psicóloga puede contribuir con su saber sin que esté mediado por un lucro, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ayudar a dignificar la existencia de otro ser humano que no tiene económicamente, que no tiene físicamente cómo resolver? Nosotros lo hacemos en nuestra organización, en Cátedra Libre Martín Baró, pues hacemos trueques. Y si hacemos un proceso de acompañamiento psicológico a un campesino que fue víctima de violencia política, ese mismo campesino nos exige que no sea una contribución gratuita, sino que él necesita ser dignificado y la forma de dignificarse él es aportando su conocimiento, aportándonos su conocimiento. Este servidor, Edgar Barrero, quien les habla, ha aprendido lo mejor de la vida, lo ha aprendido de campesinos, de indígenas, de parteras, de madres comunitarias, que me han enseñado lo que no aprendí en la universidad, que fue el arte de ir tejiendo relaciones y vínculos amorosos, cariñosos, solidarios, subversivos. De esta forma, quienes optan por caminos distintos al lucro son señalados como activistas o soñadores. Nótese que en la academia se valora mucho más a alguien que dice hacer investigación científica que a aquel que se dedica al trabajo comunitario. El primero es más notable porque supuestamente produce más conocimiento, mientras que el segundo es menos productivo para sostener el sistema académico. Poco importa si ese conocimiento producido en la academia es descontextualizado, tal como se demuestra en el siguiente capítulo del libro. Ese era el primer elemento que quería trabajar rápidamente. Ese es el contexto en el que estamos, ¿no? Ahora tendríamos que preguntarnos, en este momento tendríamos que preguntarnos si la psicología en la que estamos está ayudando, en este momento, insisto, a que haya una cierta, ¿cómo está el saber psicológico ayudando en el proceso de transparencia de la información que llega a la gente
y que lamentablemente todo lo que buena parte de lo que se está haciendo en campañas de prevención masiva, a través de medios masivos de información, se está haciendo desde una pedagogía del miedo, del terror. Y la psicología, y hay mucha ignorancia sobre lo que está pasando. Hay mucha confusión sobre lo que está pasando. Y la psicología podría ayudar en ese proceso de que haya verdad, que no se oculte la información que puede ayudar a salvar vidas y fundamentalmente que no se manipule a través de los medios de información que, por ejemplo, en el caso nuestro, están incentivando de forma sutil, de forma soterrada, a que la gente rompa la cuarentena, y por ahora lo único que sabemos es que estando en cuarentena es el único medio eficaz, efectivo de no contagio. Eso es una cosa objetiva. Hay dos cosas objetivas, que el virus está, que estamos llegando a 5 millones de contagiados en el mundo y que estamos llegando ya a 400.000 personas muertas por el virus. Y lo otro que sabemos es que la única medida de protección confiable hasta el momento es la cuarentena. Ahora, eso también implica una cantidad de cosas, porque no todo el mundo tiene ni siquiera una casa para quedarse en casa. Mientras hacemos este programa, esta entrevista o esta conferencia o esta conversación, aquí en Bogotá, en una de las zonas más desprotegidas de la ciudad, en este momento estamos completando 4 o 5 días de desalojos, escúchese bien, a través de la fuerza pública, a través de la violencia, de desalojos de familias que habían tomado unos predios, unos terrenos en zonas de riesgo, pero que no tenían más condiciones para armar un posible sitio para pasar la noche. En ese momento, y eso está pasando en muchas partes del mundo, Con esa situación la psicología tiene que ver qué hace. Lo mismo tenemos que preguntarnos si la psicología que tenemos es una psicología que discrimina. Yo pienso que sí. Si es una psicología que atiende y defiende los derechos humanos, creo que ni siquiera se conoce en la psicología, no se estudia, no se investiga, no hace parte de las mallas curriculares en países como el nuestro, y yo diría que en casi todos los países de América Latina hay una violencia estructural impresionante. Pues la psicología tendría que incluir en sus mallas curriculares asignaturas como los derechos humanos, como el derecho internacional humanitario, para saber por lo menos, para tener idea de por lo menos qué es la tortura, o el derecho a la intimidad, o el derecho a la protesta, o el derecho a la subversión. ¿Sí ven? La psicología estigmatiza, por supuesto que la psicología estigmatiza. Si la psicología es racista, por supuesto que tenemos una psicología completamente racista de blanquitos y blanquitas para blanquitos y para blanquitas. Por eso nos queda más fácil eliminar simbólicamente al chamán que incorporarlo. La psicología segrega, claro que segrega, ejerce relaciones perversas de poder, por supuesto que ejerce relaciones perversas de poder, aliena, pues miren, es que si el psicólogo no está desalienado es muy difícil que no aliene. El psicólogo, si una tarea tiene urgente la psicología en sus procesos de formación, de investigación, de ejercicio de la profesión y de trabajo social y comunitario, tiene que ver con procesos de desalienación. Y la desalienación, en otras palabras, no es otra cosa que la descolonización intelectual y afectiva y relacional. Es decir, cuando hablamos de desalienar, estamos hablando de promover prácticamente, no discursivamente, sino prácticamente o prácticamente, promover la autonomía intelectual, la autonomía afectiva, la autonomía relacional, la autonomía política y la autonomía espiritual, pero serían categorías para conferencias mucho más largas. Preguntarnos si la psicología está atendiendo a criterios éticos o morales, ahí hay una confusión que hace mucho daño, y si la psicología rinde cuentas a la humanidad. Parece que nada de eso pasa, y ahora sí voy a mencionar ligeramente lo que yo llamo
5 momentos de lo que pudiera ser una psicología de la subversión, que en primer lugar tendría que entender que frente a lo que quedó, frente a lo que estamos, digamos, como psicología, estamos frente a una profunda crisis de legitimidad. Esa palabra no es una palabra menor, es una palabra mayor. Es decir, lo que tenemos que preguntarnos nosotros y nosotras en todos los niveles de la vida cotidiana del mundo de la psicología, digamos, por donde lo queramos ver, si desde el plano personal como psicólogo, como psicóloga, al plano funcional en la que juega unos roles, como diría Martín Baró, y es funcional por eso, porque es funcional a un sistema, y al plano estructural en términos de las clases sociales que conforman esto. Que hay gente que no le gusta hablar de clases sociales, pero lo que se hizo evidente nuevamente con el COVID-19 es que sí hay una profunda división marcadísima de clases sociales. Entonces estamos frente a una profunda crisis de legitimidad que le plantea a la psicología una pregunta básica. Yo en mi libro de Psicología como Engaño pregunto si adaptar o subvertir, pero si lo llevamos a este plano en el que nos encontramos en este momento, pues nosotros podemos decir, ¿qué hacemos? ¿Revertimos? Es decir, ¿volvemos a hacer lo mismo? ¿O subvertimos? Es decir, ¿seguimos siendo lo mismo o nos atrevemos a transformarnos? Entonces, el primer paso, el primer momento, perdón, no es una escala ni es una serie, pero son como momentos, digo yo, de una totalidad, tiene que ver con el papel que juega la crisis. En este modelo de la psicología de la subversión, la crisis juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque históricamente a la psicología se le puso una función que no era. Claro, era afín, era funcional al sistema mundo capitalista, al sistema mundo neoliberal, en donde el saber de la psicología se fue colocando al servicio de los intereses de poderosos, intereses económicos, políticos, militares, en el que la psicología de alguna forma contribuyó a disfrazar muchas crisis humanas, humanitarias. Es decir, que a la psicología se le había puesto un papel, un rol perverso, en el sentido de buscar negar la crisis como constitutiva de lo humano, en primer lugar, o disfrazarla, no darle salida, no aprovechar el potencial tan impresionante que tiene la crisis en términos transformadores de metamorfosis. Y por otro lado, pues ya sabemos que el sistema mundo capitalista crea unas patologías, y esas patologías luego en el mundo perverso del mercado, pues tienen solución, y la solución pues la vende la psicología, pero insisto que hay un juego muy perverso porque la mayoría de las veces la psicología, el saber psicológico, no va a la raíz del dolor y del sufrimiento humano, sino que se queda en el síntoma y le ayuda a aliviar el síntoma, y entonces sí, la psicología sirve como un paliativo, sirve como una anestesia en muchos casos. No sirve como un mecanismo que potencia, primero que acepta la condición de conflictividad que nos habita, y por tanto, al negar el conflicto y al negar la crisis, nega la posibilidad de transformación. Ese es el primer elemento de lo que pudiera ser la psicología de la subversión. La psicología de la subversión, a partir de las 5 autonomías de las que hablé ahorita, la intelectual, la afectiva, la relacional, la
política, la ética, la espiritual, pues tendría una función distinta, y esa función es la de ayudar a generar crisis, porque la crisis, si tuviéramos más tiempo, nos daríamos cuenta que eso que llamamos crítica proviene del concepto de esa raíz que llamamos crisis. Es decir, la crisis es una potenciadora del pensamiento crítico, ¿no? Y hay una cantidad de discusión, pero no tenemos tiempo en este momento, yo ya estoy corriendo. Lo que tiene que producir crisis, por supuesto, es la constatación de las condiciones de miseria y precariedad de la vida humana a nivel material, psicológico y espiritual, por supuesto que lo sabemos. Y de eso se derivan también unas condiciones éticas, estéticas y espirituales que producen y reproducen anestesiadamente mucho de ese disfraz. Por eso hablamos de la psicología como engaño, porque no devela, sino que maquilla. Si eso fuera así, digamos, y estoy corriendo ya mucho con esto, el primer elemento es esa crisis, aceptar el papel del psicólogo como generador, como propulsor, como potenciador de crisis, como elemento, digamos, de potenciar el pensamiento y la acción crítica. Tendríamos que llegar, ahí tendríamos varios pasos, digamos, por ejemplo, cómo facilitar en la psicología el controvertir críticamente, ¿no? Que haya de verdad un proceso en el que se vierten argumentos sobre la realidad y de ahí se construye conocimiento nuevo. No cómo repetir, sino cómo controvertir, cómo advertir, cómo un estudiante le puede decir al profesor, profesor, permítame decirle, le advierto que usted se está equivocando, sin que esa advertencia tenga consecuencias funestas para el estudiante o para la estudiante. ¿Sí ven? Le advierto, profesor, que no voy a utilizar normas APA, y que el profesor diga, bueno, y entonces hazme una propuesta a ver cómo vas a resolver los problemas básicos de una publicación. Y los problemas básicos de una publicación son de orden ético-político, de citar las fuentes de donde tomé la información, de no invisibilizar, de no robarme las ideas de alguien, sino de más bien incorporarlo o incorporarlo. Esas cosas hacen parte del trabajo crítico. ¿Cómo no revertir? Es decir, cómo no volvernos, cómo no salir, cómo no caer en ese círculo vicioso de la repetición incansable e incesante de fórmulas teóricas, epistémicas y metodológicas norteamericanas y europeas. Ese es un problema muy serio, muy serio, muy serio. Y eso implica que tenemos que publicar en América Latina, tenemos que salirnos de esos dispositivos de poder, tenemos que publicar nuestro pensamiento, tenemos que socializarlo y fundamentalmente tenemos que democratizarlo, es decir, ponerlo de acceso libre. Eso no nos vuelve, eso no nos deja, como me decían cuando yo empecé a poner mis libros de libre acceso, todos mis libros ustedes lo encuentran en la página de Cátedra Libre Martín Baró, los pueden descargar tranquilamente. Y ahí ya se rompe con el principio de que tenga derecho al saber el que tenga para comprar el libro. No, podemos invertir éticamente el asunto y decir, vamos a ponerlo que todo el que quiera tenerlo lo tenga, y si alguien lo quiere comprar, que lo compre. Eso sí, cambia la fórmula éticamente, cambia la fórmula radicalmente. Lo mismo, bueno, con advertir, con no ver, no ver en quien nos advierte, en quien nos controvierte, no verlo un enemigo, sino verlo un adversario. Y es muy potente tener adversarios y saber que son adversarios y que no son enemigos, porque pensamos diferente, porque pensamos distinto, porque somos
universos simbólicos distintos. No podemos ser iguales, eso es una carreta que no, eso es un discurso que también tiene mucho de engañoso. Si eso lo lleváramos así, el siguiente momento de la psicología de la subversión tendría que ser necesariamente la ruptura. La ruptura, es decir, Michel Foucault lo planteaba muy bien y siempre me gusta citarlo porque me pareció brillante. No viene ahora a lugar a hablar bien del contexto de cuando él produjo ese conocimiento, pero era haciendo algunos estudios sobre Kant. Lo planteaba más o menos así: negarse a ser eso que hemos sido. Si ya sabemos, si ya tenemos alguna intuición, algunas pistas, algunos mensajes que nos dicen que como psicología nos hemos venido equivocando históricamente, que hemos cometido errores históricos estructurales impresionantes, como por ejemplo no haber trabajado, no haber incorporado la dimensión corporal en nuestro trabajo como psicólogos y psicólogas, no haber incorporado la dimensión espiritual como constitutiva de lo humano, por favor. ¿Cómo puede un psicólogo hacer un trabajo potente de transformación si no tiene en cuenta el contexto, la dimensión espiritual de lo humano que está en él y que está en los otros seres humanos con los que se interrelacionan? ¿Cómo no tiene en cuenta la sabiduría popular que está en él, que le habita? Al contrario, hay un síndrome muy peligroso en el mundo de la psicología. La gente cuando se gradúa en pregrado, cuando termina su carrera de psicología, quiere parecerse distinta a la gente de la cual venía cuando empezó a estudiar, que era la gente del barrio, que era la gente de la vereda, que era la gente que andaba en autobús, en transporte público masivo, y quiere ser distinto y se quiere vestir distinto y quiere hablar distinto. Es decir, se quiere parecer mucho a quien le colonizó. Quiere ser igual a quien le colonizó. Y eso es un problema. El segundo momento de la psicología de la subversión es la ruptura. El derecho sagrado que tenemos los seres humanos, primero a ser conscientes de las fallas estructurales que veníamos teniendo. Por eso yo trabajo dos categorías que me gusta mucho, las desarrollo mucho en el libro de Psicología como Engaño y las estoy desarrollando mucho más en el libro que sale ahorita en junio, de esto que estamos hablando, de lo históricamente negado y lo históricamente distorsionado. Si uno se pregunta a nivel personal por esas dos categorías, ¿qué es lo históricamente negado en mí y qué es lo históricamente distorsionado en mí? Pues ustedes no se imaginan lo que sale de ahí. Y lo mismo a nivel disciplinar. Si la psicología se pregunta por eso, por lo históricamente negado y por lo históricamente distorsionado, pues se va a dar cuenta de las fallas estructurales. Y entonces, si uno se da cuenta de unas fallas estructurales, por ejemplo, a nivel ético, pues uno no puede seguir siendo lo mismo. Uno tiene que plantearse una ruptura radical. Es negarnos a seguir siendo eso que nos impusieron. Y cuando uno se niega a seguir siendo algo que le impusieron, no se imaginan que nosotros somos muy lineales, muy cartesianos, muy kantianos, muy lineales, muy modernos, digamos. Entonces nos da miedo tomar la línea recta que muestra una cierta linealidad. Nos da miedo tomar los dos puntos de esa línea y volverlos una circunferencia y volverla una espiral. Nos da miedo. Así es el pensamiento indígena, en espiral. Porque implica múltiples entradas y salidas. Porque implica que uno se puede equivocar y no es problema. Que hay lugar para el error y no es problema. Y no es traumático. Entonces, claro, necesitamos una psicología que se niegue a seguir siendo algo que ya se dio cuenta que no sirve mucho. Es decir, el principio básico de la psicología clínica es que si usted ya se dio cuenta, usted está frente a un problema práctico. O trabajamos con la verdad, o usted se sigue engañando toda la vida. Así, eso mismo pasa en la psicología. O la psicología asume
que ha estado engañada y que ha estado engañando durante mucho tiempo y que no se puede seguir haciendo eso, cuando uno hace eso, el mundo de posibilidades que había estado históricamente negado y históricamente distorsionado se abre ante uno, ante la persona, psicólogo o psicóloga. Y viene lo que todos decimos en el pensamiento crítico latinoamericano, todos. No hay quien no diga eso, que hay otros mundos posibles y que es necesario transitar, investigar, darle forma, incorporar esos otros mundos posibles que están ahí, sino que no los hemos visto porque hacemos parte de la ceguera en la que nos formaron y en la que nos formamos. El tercer momento, si eso lo manejáramos, digamos, así como en una perspectiva crítica, estoy siendo muy burdo con esto, pero tengo que mencionarlo así al menos rápidamente. El tercer momento tiene que ver con lo que yo llamo la subversión propiamente dicha. Si ya hubo una crisis, si ya hay una ruptura, yo tengo que plantearme y no puedo estar en el juego de revertir, sino de subvertir. En ambos casos hay movimiento. Revirtiendo uno se mueve hacia lo que ha sido y sigue siendo lo mismo. Subvirtiendo uno se mueve hacia adelante como posibilidad. Hay un movimiento, pero hay un movimiento transformador. Eso es interesante. ¿Qué se hace en este caso? La subversión implica una subversión epistémica en la psicología, una subversión teórica, una subversión metodológica y fundamentalmente una subversión en el plano de la praxis, del rol, del papel que jugamos en lo que digamos. Esto no es solo para la psicología social, es para la psicología, para toda la psicología. El mismo Jung, para no utilizar un pensador latinoamericano, mismo Jung en el año 1944 hablaba mucho de la necesidad de incluir en el ámbito terapéutico tanto la dimensión ideológica del terapeuta como la dimensión ideológica del paciente, del consultante, del ser humano con el que está trabajando el terapeuta. ¿Sí? La subversión implica desobediencia. Ya no hay lugar para la obediencia ciega. No hay lugar ya para la sumisión en la subversión. Cuando es muy interesante porque usted habla de la subversión epistémica, uy, por favor, de la subversión afectiva, por favor, no se imaginan lo que aparece, porque se van a encontrar que estábamos en una cosa, en una conceptualización del afecto, por ejemplo, y del amor, de todos los principios perversos del modelo sistema capitalista. Entonces, el amor que privatiza, el amor que quiere privatizar el cuerpo del otro, de la otra, que quiere privatizar los genitales del otro, de la otra, es decir, que no facilita, que no posibilita la libertad plena del derecho a, al derecho al cuerpo como territorio sagrado, sino que tiene que ser apropiado. Eres mi amor. Y hay una relación mercantilista perversa. Te amo si me amas. Es muy cuantitativo. ¿Cuánto me amas? Mucho, mucho, mucho. ¿Hasta cuándo? No, hasta muchísimo, pero ¿hasta dónde? Hasta el cielo y más. Más cuantitativo, ¿no? Y pues aquí estamos hablando de que hay que romper con todo eso, que hay que ser desobedientes, insumisos, rebeldes. Hace parte del proceso de subversión. Solo que no es una cosa de, no, habría que tener en cuenta una situación, no es una cosa contestataria, no es algo resentido contra el pensamiento europeo y norteamericano, no es una cosa xenofóbica, no tiene que ver con eso, es una cosa de justicia cognitiva y afectiva y ética, básicamente. Es decir, que tenemos derecho a nuestro propio desarrollo intelectual crítico, afectivo, bueno, de las que ya mencioné.
Ese sería el tercer elemento. Si eso se manejara, digamos, se trabajara, pues claro que estaríamos haciendo un proceso de construcción, en la condición básica de la subversión, que eso es muy importante, que se diferencia de la emancipación, de la liberación, de otras categorías cercanas, es que la subversión se construye desde abajo, se vertir desde abajo y desde adentro, se teje con los otros y con las otras. No se hace desde arriba y desde afuera como históricamente se ha hecho la psicología. La psicología desde que llega a América Latina llega desde arriba y desde afuera. Y nos la echan, nos la depositan y nosotros nos volvimos un depósito de epistemes, teorías y metodologías norteamericanas y europeas. Una cosa terrible. Y ese depósito de vez en cuando lo sacamos y lo utilizamos para cosas muchas veces sin ponerlo en contexto. El cuarto elemento, para ir ya cerrando, es lo que tiene que ver con la metamorfosis. Es decir, y la metáfora de la metamorfosis ayuda mucho más que inclusive la de la transformación, ¿no? Porque fíjense que la metamorfosis, si nos fuéramos a su origen etimológico, pues encontraríamos que textualmente es una transformación o un cambio en la forma. Etimológicamente procede del latín metamorfosis y a su vez del griego metamorfosis. Esta palabra está formada por meta, más allá, después de morph, forma, estructura, y osis, aplicaba nombres para indicar acciones, condiciones o estados. ¿Sí ven? Entonces, digamos que la metamorfosis puede ser un proceso doloroso, puede ser un proceso que genere mucha angustia, por supuesto, porque no sabemos, no tenemos mucha certeza, y si algo caracteriza a los psicólogos y a las psicólogas es que les gusta tener mucha certeza, mucha seguridad, mucho control y mucha razón. Si eso se pone, se amenaza, el psicólogo entra en una crisis profunda, cuando debería aprovechar esa crisis para hacer una metamorfosis en su vida cotidiana. Esto que estoy hablando no aplica para la academia solamente, es para la vida cotidiana. Es decir, que si yo ya me di cuenta que soy un psicólogo machista, pues no puedo seguir siendo un psicólogo machista. No puedo seguir siendo en mi vida cotidiana. ¿Sí ven? Entonces la metamorfosis es un cambio radical, una transformación radical en forma y en contenido y en proceso. Y ahí viene todo lo de en la metamorfosis se incorporan completamente las autonomías de las cuales les he venido hablando. Y finalmente, el quinto momento, digamos, de la psicología de la subversión es lo que yo denomino la consolidación ético-política. En la consolidación ético-política uno tiene una claridad sobre sus límites ético-políticos. Y en esos límites ético-políticos entran los cuestionamientos básicos que han hecho los pensadores y las pensadoras latinoamericanas. En beneficio de quién producimos, primero si estamos produciendo no conocimiento desde la psicología, conocimiento nuevo, contextuado histórica, social, política, militarmente. Si estamos produciendo conocimiento, en beneficio de quién se está produciendo ese conocimiento. Si estamos ayudando a dignificar la existencia humana, y la existencia humana se dignifica con el saber psicológico que tenemos y que puede ayudar a una persona a superar una condición de opresión y hacer uso de sus autonomías. Si estamos incorporando la sabiduría popular, la defensa de la vida digna, de los territorios, de la palabra propia, del pensamiento propio y de las diversidades. Son muchos aspectos más, pero el tiempo no me alcanza, así que les agradezco infinitamente haberme escuchado. Bien. Bien, maestro, profesor, pues vamos a dar un espacio para dos preguntas.
Estamos todavía a tiempo. No sé si alguien de los participantes quiera hacer alguna aportación, quiera preguntarle algo al profesor. ¿Tú? ¿Puede abrir su micrófono con toda confianza? ¿Lo escuchamos? Maestra, ¿O le escuchamos? Doctor, antes que nada, Quiero decirles que tenemos personas conectadas de la Facultad de Psicología de Jalapa, de la Facultad de Psicología de Veracruz y, por supuesto, de aquí de la Facultad de Psicología de Poza Rica. Entonces, con toda confianza, chicos, pueden aprovechar la oportunidad para hacer alguna pregunta. Doctora Halima. Eso también nuestros profesores. Doctora Halima, yo quiero... Maestro Ciro, no lo escuchamos. Sí, se escucha. Ok, solo, doctor Edgar, muchísimas gracias por su interesante participación. La verdad, muy valioso su punto de vista. Creemos que despierta la conciencia social sobre pues, los temas que atienden, sobre todo los emergentes. Y creo que tenemos toda la oportunidad del mundo para poder crecer en esta materia. Muchas gracias por su participación y esperemos que esté siempre con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por escuchar estas locuras. Gracias. Yo sí quisiera hacer un comentario que me atrás, no sé si me escuchó. Adelante, Cassandra. Es que está un poquito atrasado el audio. Bueno, pues hola a todos, los saludo. Soy alumna de la Facultad de Psicología de Costa Rica. Y algunas, bueno, lo que comenta el doctor, si no estoy mal diciéndole doctor, me hace mucho sentido, y justo el día de hoy, que es el Día del Psicólogo, creo que a muchos nos pasa como que eso cuando comenzamos justamente a estudiar psicología. Como dije, aunque pareciera que a veces o sea, cuando uno se prepara en alguna área de lo que sea que uno decida, a veces pareciera que tenemos que apuntar hacia ese sentido, ¿no? Como lo que los demás hacen para parecer ingenieros, psicólogos, médicos, que tendremos que hacer lo mismo. Pero sí me hace como que mucho sentido algunas cosas, por ejemplo, lo de la metamorfosis. Justo hoy, en el Día del Psicólogo, ¿no? Que yo creo que todos sufrimos ciertas metamorfosis, porque estudiar psicología también implica pues muchas cosas, ¿no? Como descubrir cosas que a lo mejor en otro sentido hubieran sido o más difíciles o tal vez no hubieran sucedido de la manera que a veces sucede cuando estudiamos psicología. Y a veces también se piensa o se pensaría que ser psicólogo es como que ser diferente, raro, a veces nos ven así como, claro, eres un psicólogo y estás loco, ¿no? Lo más común que se dice de los psicólogos. Y a veces yo creo que a muchos sí nos pasa también como esa ruptura de muchas cosas que a veces no o dejamos de tener según la sociedad, ¿no? Por ser psicólogos. Habría muchísimos comentarios de lo que usted dice que me hacen mucho sentido. Creo que a veces también cuando empezamos a descubrir muchas cosas, por ejemplo, lo que usted comentaba, que nos quisiéramos a veces parecer a algo más, por ejemplo, nosotros como mexicanos, que a veces quisiéramos, claro, por la influencia, por ejemplo, de la colonización española en México, que a veces quisiéramos parecernos a españoles, ¿no? Como lo que decía, porque eres blanquito, sí, te tratan como que eres blanquito. Si eres de piel morena, te tratan así y realmente nos lo creemos, ¿no? Como mexicanos. En muchísimos sentidos. Entonces, cuando también nosotros, en parte también como tal vez de la ruptura, de la transformación, cuando nos vamos dando cuenta, si es que llegara a suceder, ¿verdad?, en nosotros, de dónde venimos, quiénes somos, cuáles son nuestras raíces, que casi el 50% de nuestros orígenes o más son indígenas,
y si acaso mezclados con muchas otras razas, y entendiéramos de dónde venimos y quiénes somos, pues tal vez también ahí podría comenzar una diferencia, ¿no? Una ruptura también, y apropiarnos un poco más, ¿no? De quiénes somos y de dónde venimos también. Y bueno, habría muchos comentarios más, pero ya no quiero hablar tanto. Solo quería como mencionar eso. Muchísimas cosas me hicieron mucho sentido, pero agradezco mucho que nos haya podido regalar su tiempo también. Muchas gracias por esas palabras. Bien.